Com esta que ens conta Ainhoa Machí. Ella està amb un bon coneixedor de xicotets comerços i de les seues circumstàncies. Conta'ns, Ainhoa. Sí, molt tan bon coneixedor. Estic amb José, que és el president de l'Associació de Comerciants del Pla de Carolines d'ací d'Alacant. Conta'ns, José, quina és la situació ara mateix ací, en quant al xicotet comerç? Buenas tardes. Pues sí, la situación es ahora mismo muy favorable. Llevamos muchísimos años trabajando para el comercio local, el comercio a pie de calle. Esta asociación se compone íntegramente de comercio local y comercio a pie de calle, y para ello llevamos trabajando desde el año 93 y fomentamos muchísimo lo que es el que la gente del barrio se quede en el barrio, compre en el barrio y interactúe en el barrio, que es lo que queremos, y que no se nos vayan hacia otras zonas de Alicante. Exacte, perquè en este barri sí que tenim xicotet comerç, però a la resta d'Alacant, quin és el problema? Ese es el problema, que hay muchísimas grandes superficies, aparte de franquicias, que eso fomenta mucho lo que viene muy bien para lo que es el turismo en sí, pero no para la gente local, la gente que vive en el centro. El pequeño comercio está teniendo muchísimos más problemas en el centro que los barrios. I per què passa això? Pues pasa porque desde el gobierno central, la Generalitat y los ayuntamientos deberían de fomentar y trabajar más para que el comercio y los autónomos nos podamos subsistir y mantenernos y agrandar las ciudades, porque los barrios sin comercio no son barrios. No sé si us heu fixat, companys, però en només 10 metres hem passat per una papereria, per una perruqueria, per una merceria, xicotets comerços, però ara la gent ha canviat la seva forma de consumir, veritat? Sí, eso está a la orden del día, y el comercio últimamente está sufriendo más pues, por el comercio de las redes sociales, las plataformas que hay, que todos conocemos, y sobre todo la gente joven, que es la que tiene que empezar a comprar. I com incentiveu vosaltres des de la vostra associació que la gent compre al comerç local? ¿Cómo lo hacemos? Pues incentivamos mucho con bonos comercio, hacemos muchos incentivos, sobre todo para días concretos, Black Friday, Día del Padre, de los enamorados, del Día de la Madre, y fomentamos la compra en el barrio. Moltíssimes gràcies, José. I ja ho vegeu, companys, que és molt important potenciar aquest comerç local per a que no desaparega. I nosaltres este matí hem preguntat així als veïns d'Alacant si els agrada comprar al comerç local. Ho vegem.